estén constantemente realizando las aclaraciones de lo que ustedes necesiten. En este momento pues ya puse a grabar la llamada para que estemos pendientes. Vamos hasta qué hora es que vamos. Vamos hasta las 10:30. 10:30, listo. Entonces quiere decir que nos queda pues el tiempo suficiente y el tiempo necesario para aclarar algunas de las dudas que tengamos. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? Entonces ya saben muchachos, ustedes van a su plataforma Moodle, en su plataforma Moodle también está la actividad, también está la página o uno de los videos, entonces no es sino que ustedes se suscriban también a través de la plataforma Moodle. Bien, entonces vean el video porque el video les va a servir a ustedes bastante para abreviar todo este trabajo y les va a servir para que no se maten tampoco la cabeza tanto leyendo toda esa cantidad de PDFs que les estoy enviando. ¿Listo? Entonces vamos a ver si alguien tiene un mensaje. Profe, lo que pasa es que Jimena Moreno no le permite entrar al chat. Creo que la acabé de autorizar. Entonces pedirles el favor también a no Jimena Pardo. Entonces ese es el No, a problema mí no me deja muchachos. entrar al chat. ¿Estás conectada desde el celular? Sí, señor, pero normalmente sí me deja y pues acá en esta clase no. Si quieres puedes salir y volver a entrar y como ya te di la autorización, entonces no vas a tener ningún inconveniente en realizar el egreso y el reingreso. ¿Cómo? Profe, yo tampoco. Tampoco. A mí tampoco me deja entrar al chat. Si están conectados desde los celulares, va a ser un poquito más complicado. No, yo estoy en el Si computador. están ingresando o si ingresaron desde el computador, pues lo que pueden hacer es darle atrás nuevamente adelante, se unen a la reunión y con eso podrían ya ustedes tener acceso al chat. Es que a veces pasa, a veces de pronto cuando yo les estoy aquí compartiendo la pantalla, si usted ve que no lo deja ver, que no le deja ver la pantalla, pues lo mejor que puede hacer es salir y volver a entrar, ¿vale? Listo. Entonces empecemos muchachos. La clase pasada pues yo ya les había organizado toda esta temática que tenía que ver con las biomoléculas. En el video pues yo me quedé precisamente aquí en esta parte que es la de los carbohidratos. Les había explicado pues todo esto que tenía que ver con los almidones. ¿Alguien ya vio el video? ¿Alguien ya vio el video? No, señor profe. Bueno, listo. Entonces, igual la misma recomendación, necesito que ustedes vean los videos antes de. Entonces, sí, antes de las clases, pues para que no vayamos a tener inconvenientes con esto. Entonces, vamos a empezar aquí. La clase pasada nos habíamos quedado con esa parte introductoria ¿cómo es que se llama? A los bioelementos. Entonces ya habíamos hablado parte de los bioelementos y por qué eran importantes. Pasamos por esta parte y en el video pues les tengo esta misma presentación con respecto a todo lo que tiene que ver con con los carbohidratos y el día de hoy vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. ¿Listo? Entonces necesito que ustedes estén participando activamente en esta sesión, en esta clase, para que no vayamos a tener entonces el inconveniente de que de pronto alguno de ustedes tenga alguna duda y no vaya a, a entender de qué es lo que estamos hablando. Y también pues obviamente para contribuir a la clase, pero también para realizar un repaso, que en la medida en la que ustedes vayan realizando ese repaso, pues las actividades perdón, las terminologías vayan quedando claras por todos y cada uno de nosotros. Muchachos, yo por eso les dejé, y pues me da pena con ustedes ser insistentes en esto, pero pues yo por eso les dejé unas recomendaciones muy específicas en el, ¿cómo es que se llama? En el chat, pues ya única y exclusivamente por esta vez y frente a las personas que me están escribiendo que ya lo hicieron a mano, tengo escasamente dos personas, entonces las dos personas serán las únicas a las que les recibiré el mapa conceptual a la mano. Los demás sí
Ya desafortunadamente pues ya me lo tendrán que, perdón, desafortunadamente no, ya me lo tendrán que hacer como tal en computador, entonces descarguen los archivos, descarguen las aplicaciones que ustedes vean o consideren necesarias. ¿Listo? Entonces 3 personas nomás. Entonces si ya con esas 3 personas entonces ya podemos realizar. ¿Alcanzan a ver ahí bien las diapositivas? ¿Las alcanzan a leer bien, supongo? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe. Listo. Bueno, recordemos que es un poquito esa vaina de ácidos nucleicos. ¿Quién me recuerda qué es un ácido nucleico? Esta es una parte de la contextualización de la historia. Los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes que fueron aisladas por primera vez por Micher en 1870 a partir del núcleo de las células del pus. Su nombre se origina, de hecho, a que la primera vez que se identificaron se observó que eran ácidos, además fueron identificados por primera vez en el núcleo celular. ¿Listo? Entonces la característica es esa. Primero se les mide el pH y luego se identifica que se extraen es del núcleo de la célula. Entonces pues, de ahí entonces es donde viene el nombre de ácido nucleico. Entonces recordemos que es un poquito eso de ácido nucleico y cuáles son los ácidos nucleicos que yo puedo encontrar. ¿Quién me recuerda? Niños. ¿Quién me recuerda qué son los ácidos nucleicos? Reciben dos nombres particulares, reciben dos nombres que son muy simples de recordar. Ustedes lo trabajaron durante toda su química de grado noveno, perdón, dentro de toda su biología de grado noveno. Y en esa biología de grado noveno, pues para ustedes era muy fácil. Entonces por ahí está contestando eh, Jimena, está contestando Laura, Valeria, perdón, Valentina, Jimena, están confirmando entonces esos dos nombres. Por favor, si quieren activar el micrófono no hay ningún inconveniente. Entonces, sus compañeras definen, existen dos moléculas que se denominan, una de ellas el ADN y la otra es la que se denomina también como el ARN. Ese ADN y ARN tienen unas características muy particulares para para todo este tipo de fenómenos de bioquímica porque pues finalmente es a través del ADN que se confirman una serie de procesos biológicos bastante importantes. Muchachos, bueno, una aclaración. Lo que pasa es que mientras que ustedes están ahí escribiéndome por el chat, si ustedes se dan cuenta mi pantalla es esta misma que les está apareciendo a ustedes. Es decir, yo no estoy viendo lo que ustedes me escriben en el chat, entonces por favor les pido que la participación sea oral, sea alguno de los compañeros que quiera interceder o decir lo que está escribiendo alguno de sus compañeros por medio de ese recurso, pues por favor les agradezco porque no, cada vez que quiera ver las participaciones de ustedes me toca hacer esto, me toca salir de la presentación y volver. ¿Listo? Entonces, dentro de esos ácidos nucleicos, como bien lo mencionaban los compañeros, tenemos el ADN y el ARN, que son dos tipos de ácidos. Este tipo de ácidos depende específicamente de un azúcar que se conoce como la ribosa, y en un caso la voy a denominar como la desoxirribosa y en el otro lo voy a denominar como la ribosa, y tienen unas funciones muy pero muy esenciales para el cuerpo. Entonces, voy a ampliar un poquito aquí para que entonces podamos ver y podamos analizar qué es todo ese qué es todo ese contexto del ADN y del ARN. Entonces, después de que Micher él descubre pues todo este término del ADN y del ARN y se da cuenta que son sustancias que dependen o están originalmente o son originarias del núcleo de las células, pero que además de ser originarias del núcleo de las células tienen un pH que se denomina ácido, entonces comienzan a analizar hasta que identifican este tipo de estructuras o estas dos estructuras que son fundamentales para el desarrollo biológico de las células. No obstante, cuando una célula realiza el proceso de mitosis, en ese proceso de mitosis que ellas están realizando tienen una serie de secuencias, unos pasos, y la síntesis de todas las proteínas pues tiene que depender principalmente de esto. Tiene que depender de que todas estas proteínas que se van a formar van a tener una codificación y esa codificación que se va a dar va a ser de acuerdo a la secuencia del ADN y a la secuencia que el ARN pueda traducir del ADN. Entonces, este proceso de síntesis de proteínas es bastante complejo, es bastante grande para las células, a pesar de que nosotros lo vemos
Vemos en el proceso de reproducción simplemente la duplicación de la célula, de trasfondo tiene todo esto que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Está entendido? ¿Está claro? Muchachos. Ah, bueno, listo. Sí, señor, profe. Contesten, por favor. Entonces, entonces, cuando comienzan a demostrar todo esto, entonces analizan principalmente estas estructuras que son químicas, que son las que están aquí. Entonces se las voy a ampliar. Entonces, cuando comienzan a identificar cuál es la composición química de ese ADN y de ese ARN, de lo primero que se dan cuenta entonces que es que existe un azúcar a nivel corporal que es la conocida como la ribosa, y que esa ribosa, que ustedes la pueden ver aquí, entonces por eso necesito que ustedes me hagan rápidamente ese taller de carbohidratos para que ustedes analicen y se den cuenta por qué es tan importante la ribosa y qué tipo de estructuras son estas, porque estas estructuras tienen una proyección que se denominan Howard, y esas estructuras de Howard son las dichosas estructuras cicladas, ¿vale? Entonces, en esta proyección de estas estructuras, ustedes se dan cuenta que aquí, donde estoy señalando con la mano, ¿sí la ven? ¿Sí alcanzan a ver la...? Yo no veo tu pantalla. Profe, Tampoco veo tu pantalla. Sí, ya les dije que si no la... no, Muchachos, pero si no la están viendo, si no la están viendo, salgan y vuelvan a entrar. Les recuerdo que desde los celulares vamos a tener dificultades. Así que es preferible que ustedes salgan y vuelvan a ingresar. Bien, Listo, profe. listo. Pero, ¿cómo? Profe, que si puedes aceptar por favor a Daniel Saavedra. De la próxima vez, muchachos, ahí sí me da como mucha pena, pero es que estar entrando y estar saliendo de una presentación única y exclusivamente porque los compañeros llegan tarde, sí me da como pena con ustedes. Me da más pena realmente con los que están llegando temprano. Pues no estamos en clase presencial, pero hombre, lleguen temprano porque que vamos a tener inconvenientes con esto. Profe, volví a entrar y no veo. sí, me pasó lo mismo. Salí, volví, entré y no, nada, todavía no la veo. Sí, profe, yo también me salí, me volví a entrar y no, pantalla no me aparece. Vamos a ver nuevamente. La desactivé y la voy a volver a activar. ¿Ya ahora sí la están viendo? Ya. Gracias, señor. Bueno, listo. Ya, ahora sí. Si no la estaban viendo desde hace rato, debieron haberme avisado hace rato, muchachos. Bueno, entonces volvamos aquí a proyectar. Entonces esto era lo que les venía diciendo. Este señor que es... fue principalmente pues el que descubrió todo este tema del ADN, entonces aísla todo lo que tiene que ver con el ADN, el señor Miescher, y él es el que termina midiéndole el pH, y a través de ese pH que termina, dime, Es que hay mucho ruido y no escucho. sí, son de los compañeros que llegaron tarde y acaban de ingresar, entonces ahí sí, pues me da pena contigo, pero pues ya por lo menos tú ya hiciste la aclaración, creo que ya los están apagando. Entonces vuelvo a aclararles, compañeros, llegan tarde, pues ahí Profe, sí, no puedo apagar. Se me bloqueó. sal y vuelve a ingresar. ¿Listo? Profe, no me deja ni salir. Cierra el computador, reinicia el computador. No sé, mire, es que vuelvo y le doy esto y ahí otra vez compañeros tratando de ingresar. Y eso sí me parece como un poquito harto. Bueno, ya ahí sí me da pena con ustedes, muchachos, pero ya no voy a interrumpir más la sustentación. A ver, le damos la... Karime, ¿estás por ahí? Sí, profe, Te voy a convertir en asistente para que me hagas el favor y si alguno de tus compañeros llega tarde, como los que ya llegaron, que llegaron tarde, entonces me hagas el favor y les des la autorización tú, ¿vale? Ya te convertí ahí como asistente, entonces para que me hagas el favor, ¿vale? Listo, te agradezco. bueno, Ay, Dios. Bueno, entonces, este señor pues determina y aísla las cadenas de ADN, las aísla del núcleo de la célula y aparte de aislarlas, pues también se da cuenta que esas células o digamos esas sustancias que se estaban encontrando pues tenían un carácter ácido,
por eso entonces las denomina también como ácidos nucleicos. Bien, entonces después en un estudio posterior se dan cuenta que existen dos tipos de sustancias. Una de ellas es el denominado ácido nucleico y el otro es el ácido desoxirribonucleico. Y la razón por la cual tienen ese nombre de nucleico y desoxirribonucleico pues básicamente es por el siguiente. Cuando analizan la estructura en general de este tipo de sustancias, pues se dan cuenta principalmente que aquí van a existir unos grupos o un grupo de azúcares que se denomina como la ribosa, y esa ribosa que está ahí presente dentro de nuestra estructura de ADN y de ARN, que todos los seres vivos la tenemos, incluyendo aquellos que todavía no se consideran que están vivos y que son tan importantes como en el caso del COVID-19, que todavía no han podido descubrir esta cadena de ADN y de ARN, por lo menos para Colombia, y por eso no han encontrado una forma de cómo atacarlo. ¿Sí? Entonces por eso estamos ahí como a la espera de ¿será que sí se va a poder? ¿Será que no se va a poder? ¿Y en qué momento podremos realizar algún tipo de, de vacuna o de tratamiento que realmente finalice con con la, con la cura o con alguna vacuna para poder tratar esta enfermedad? Entonces el ADN, cuando lo comienzan a trabajar, entonces se dan cuenta que él tiene algo que se conoce como la desoxirribosa. ¿Qué significa la desoxirribosa? Ahora sí están viendo la manito. Sí, Listo. señor. Sí, En esta señor. mano que les voy a señalar aquí, entonces aquí les estoy señalando precisamente este grupo OH, este grupo de hidroxilo, que este grupo de hidroxilo es uno de los característicos de los azúcares. Entonces aquí yo me voy a encontrar con algo y necesito que cuando estemos en clase de química aclare absolutamente todas las dudas de lo que va a tener que ver también con el taller de bioquímica y me pregunte por qué por lo menos se denominan como aldosas, por qué se denominan como cetosas, qué es una aldosa, qué es una cetosa, qué es un producto de oxidación y qué es un producto de reducción. Porque todo esto que estamos viendo aquí está en conjunto con la parte del trabajo de química, que es el que necesito que ustedes también le presten mucha atención para que entiendan también este proceso. Realmente pues yo esperaba que ustedes ya hubieran visto el video, por eso se los dejé desde hace semana, hace más o menos una semana se los dejé colgados de ustedes en su plataforma de Moodle para que ustedes lo vieran. Si ustedes lo hubieran visto el día de hoy estaríamos respondiendo preguntas con base en esto, pero pues así me queda un poquito más complicado porque yo finalmente tengo que desarrollar el tema. Entonces, importante eso, muchachos, que cuando yo les mande a ustedes un trabajo, ustedes me lleguen principalmente con las dudas. Con eso vamos adelantando un poco más la temática y van entendiendo ustedes mucho más de lo que tiene que ver tanto con la química como con la bioquímica, porque ambas las pusimos precisamente este periodo para que se pudieran relacionar y para que estuvieran ustedes muy, pero muy sincronizados con las dos clases. Entonces, esta de ribosa, pues aquí se denomina como ribosa porque en ella voy a encontrar un grupo que se denomina grupo hidroxilo o grupo OH, que es, podríamos decir que es el mismo que veíamos nosotros en las estructuras o en la química inorgánica cuando hablábamos de los hidróxidos, pero que aquí, como hacen parte de toda la química orgánica, entonces van a tener una connotación en materia de pH completamente diferente. Es decir, yo ya les había dicho a ustedes y les había mencionado a ustedes en algún momento que los hidróxidos en la química orgánica funcionan como ácidos, pero en la química inorgánica funcionan como bases. De hecho, en la química inorgánica una forma de identificar un hidróxido es porque yo siempre me lo voy a encontrar enlazado un metal con un no metal, y ahí está la respuesta. Bien, entonces aquí funcionan o aquí tienen carácter ácido y funcionan como un centro activo para para todo lo que tiene que ver con las estructuras que pueden entrar a formar este tipo de moléculas, ¿vale? Entonces se denomina se denomina como ácido por varias razones. La primera, porque tiene un grupo fosfato que se denomina como PO4, y aquí este PO4 es el ion fosfato que yo utilizaba también en la química inorgánica como el ácido fosfórico. ¿Listo? O como el ion fosfato. Ese ion fosfato me va a dar una característica ácida y ese es el pH, o ese es el que me marca y me indica el pH que yo puedo tener en una eventual prueba de análisis.
Es decir, si ustedes el día de mañana van a trabajar, qué sé yo, en medicina legal y no van a salir con el cuento de que es que son criminalistas, sino que realmente son médicos forenses que requieren un estudio un poco más avanzado, pues para la medicina forense, cuando ustedes sustraen o cuando ustedes extraen algún tipo de sustancia de alguna célula, pues la mejor forma de saber si va por buen camino, o el primer método que usted tiene que analizar para saber si va por buen camino o no va por buen camino, pues es medirle el pH a estas sustancias que estarán en ustedes del núcleo para determinar si es ácido o si es una base. Si es una base, pues no tendrá nada que ver con el ADN y con el ARN, porque ellos no van a tener carácter básico, van a tener carácter ácido. ¿Listo? Entonces este es el que va a marcar el pH y este es el que me va a decir, ah bueno, listo, yo tengo un pH inferior a 7. Entonces recordemos que los pHs inferiores a 7 son aquellos que se denominan como ácidos. ¿Listo? La base de toda la estructura es este azúcar que se denomina como la ribosa. ¿Listo? Entonces esta ribosa me va a permitir a mí entender que es un azúcar que enlazó un grupo fosfato y enlazó algo que se denomina como una base nitrogenada, que ya más adelante la vamos a ver. La razón por la cual esto se llama ARN o ácido ribonucleico es porque la ribosa está completica. Mire, aquí tengo la ribosa y ella tiene el grupo OH completico. Si yo me paso al otro lado con el ADN, entonces me voy a encontrar que el nombre es ácido desoxirribonucleico y va a depender de un azúcar que la que estoy señalando aquí, que me dice que es desoxirribosa. Haga la comparación entre el pentágono que está de color azul y de color rojo y se va a dar cuenta que lo único que hay diferente es que en la de la derecha tengo un OH, mientras que en la de la izquierda solamente tengo H. ¿Qué quiere decir? Que perdió un oxígeno, por eso el nombre, o de ahí el nombre de la desoxirribosa. Muy importante tener en cuenta que esta del ARN va a ser una base monocatenaria, es decir, que va a tener una sola hélice enrollada, mientras que esta del ADN va a ser una base bicatenaria que va a tener una doble hélice enrollada. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, señor profe. ¿Seguros? Listo. Bueno, entonces continuemos. Listo, entonces aquí me está diciendo que es la ribosa, descubierta en 1920 por los químicos, y ahí están los nombres, Cosell y Fausbel. La ribosa es una pentosa. ¿Qué quiere decir que sea pentosa? Para los que ya resolvieron el taller. Tiene 5. Muy bien, ¿que tiene 5 qué? No me acuerdo, profe. 5 ribosas. No. 5 algo, no me acuerdo, profe. Bien. ¿Quién se acuerda? 5 H's, ¿no? 5 carbonos. Ojo, porque el término puntual es 5 carbonos. Recordemos que las azúcares están constituidas o por un grupo aldehído o por un grupo cetona, que ya en el video pues se los expliqué que era un aldehído, que era una cetona. Aldehído cuando es primario, cetona cuando es en un carbono secundario con un enlace doble con el oxígeno, y que se denominan o que se clasifican es de acuerdo al número de carbonos. ¿Qué quiere decir? Mire, se lo voy a volver a señalar aquí. Si están viendo el cursor me confirman, porfa. Aquí tendré un carbono, tendré 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos y 5 carbonos. Esos 5 carbonos que están ahí son los que me permiten determinar que esta vaina es una pentosa porque tiene 5 carbonos. Cada pentosa, o mejor dicho, cada carbono va a estar acompañado específicamente, o por cada carbono voy a encontrar un oxígeno. Entonces analicemos ahí cómo está la proporción. Aquí hay un carbono, un oxígeno, carbono, otro oxígeno, carbono, otro oxígeno, carbono, otro oxígeno, y aquí voy a tener el otro oxígeno. Si yo hago las cuentas, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Me dice entonces la relación y me dice la proporción que por cada carbono tengo que tener un oxígeno, y ahí están todos los oxígenos. ¿Listo? También me dice que por cada carbono tengo que tener 2 hidrógenos. Entonces voy a analizar este de aquí. Aquí hay un hidrógeno, pero aquí no estoy cumpliendo con la tetravalencia, por lo tanto aquí tendré que tener un hidrógeno y aquí tendré que tener otro hidrógeno. ¿Listo? Para completar los 4 enlaces. Si yo miro este puntico de aquí donde estoy parado en este momento, ahí tengo 1, 2 y 3 enlaces representados. Adivine quién es el que no está. Pues el hidrógeno, que sería el que estaría haciendo falta. Y en este otro, pues la misma historia. Tengo 3 enlaces, el que no veo es hidrógeno. Tengo 3 enlaces, el que no veo es hidrógeno. Tengo 3 enlaces, el que no veo es hidrógeno.
Quiere decir que aquí va a tener 1, 2 en esta posición, 3 en esta otra, 4 en esta otra, 5 en esta otra y en esta otra posición que estará aquí será el número 6 también. ¿Listo? Entonces, 6. Y lo cuento los posteriormente, bueno, 6, 7 y los que están aquí enlazados al oxígeno, pues ya entonces completarán los respectivos 10 enlaces que estarían ahí presentes. ¿Listo? Entonces, a pesar de que no es, y la ribosa no es un azúcar esencial para nuestra dieta, porque no es necesario que yo consuma ribosa, ningún tipo de alimento o la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos, salvo las proteínas, son carentes de ribosa porque no es un azúcar esencial. O sea, no es un, y hago referencia a que no es un azúcar esencial, pues precisamente porque el cuerpo no la necesita para realizar ningún proceso metabólico, salvo que el Profe, mismo cuerpo se encarga de producirla para conformar las cadenas de ADN y ARN. Cuéntame. tú me pusiste pues ahí de asistente y solo el moderador y el anfitrión pueden aceptar gente y Angie y Daniel están esperando. O sea, dice que un asistente no puede aceptar gente. ¿Tú no estás pudiendo aceptar gente? No, Ay, Dios. Es que mira, ahí están viendo ustedes la pantalla. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 compañeros que llegan tarde. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de esa no, manera? o sea, es que Angie fue lo del computador, sino que dice que solo el moderador y el anfitrión pueden aceptar que, pues eso dice. Pero tú eres anfitrión. Mira, asistentes. No, Espérate a ver, convertir en moderador. Listo. Te voy a cambiar nuevamente acá. Ya te había dado ese rol. Listo. Miras a ver, porfa, y me confirmas de aquí un momentico si lo puedes hacer. ¿Vale? Listo. Porfa, apaguen los micrófonos. Ya, gracias. Entonces, como les venía diciendo, no es un azúcar esencial para la dieta. Es esencial para el cuerpo, mas no es esencial para la dieta. Quiere decir que no es necesario consumirla ni consumir grandes cantidades de ella. Simplemente el mismo cuerpo se va a encargar de producirla, es decir, que nosotros también somos capaces de producir carbohidratos para constituir o para formar toda esta cantidad de grupos de ácidos nucleicos que podemos desarrollar a nivel corporal. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Dudas al respecto? Listo, vale. Entonces, este tipo de ribosa, bueno, entonces aquí les tengo las dos estructuras. Una de ellas es la ribosa en estructura de Fisher y la otra es la ribosa en estructura de Howard. Entonces, es decir, ambas son la misma estructura, solamente que están cicladas. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces ahí están las dos estructuras y con base en esas dos estructuras, entonces, ¿qué podemos analizar o qué podríamos analizar de ella? ¿Qué clasificación recibiría aparte de una pentosa? Recordemos que tenemos tres clasificaciones. De los que ya vieron el video, ¿qué característica o qué tipo de azúcar es la que tengo ahí? ¿Quién me contesta? Bueno, entonces saco la lista y pregunto al azar. Entonces, venga a ver que por aquí tengo una lista. Venga a ver... número 13 de la lista. Lady Carolina Malaver. Malaver. ¿Qué otra clasificación recibe? profe, creo que no te Ahí me escucho. está escuchando, ahí me está escribiendo. Malaver, ¿qué otra clasificación recibe este tipo de azúcares? Ya sabemos que es una pentosa porque ya la clasificó por ahí otro compañero. ¿Qué otra clasificación recibe? Le voy a volver a poner la imagen. Necesito que me diga qué clasificación va a recibir entonces.
No se acuerda. ¿Quién se acuerda? Profe, es que yo todavía no me hice el video, profe. Eso no te contestaría. Profe, qué pena, ¿eso no se clasifican como exosas? Creo que. Exosas es cuando tienen 6 carbonos. Ya identificamos que tienen 5 carbonos, por lo tanto la primera clasificación que puedo interpretar es que es una pentosa. ¿Listo? Pero además de las pentosas yo tenía una clasificación por 2 cosas. Eran 2 factores que me clasificaban una molécula. ¿Cuál es esa clasificación? Desoxirribosa. No, desoxirribosa, recordemos que es esta estructura que yo puedo encontrar aquí arriba, que es en el momento en el que me está diciendo que este oxígeno lo va a perder para formar el ADN, o cuando no lo pierde es el ARN. Pero estoy hablando desde la clasificación de carbohidratos. ¿Qué clasificación recibe? ¿Un almidón? No, los almidones son estructuras muy complejas y serían disacárido, perdón, sería un polisacárido, y ahí yo solo veo una estructura ciclada. O sea, ¿qué quiere decir? Que podrá ser un polisacárido o será un monosacárido. Muy bien, es un monosacárido porque yo solamente estoy viendo una sola estructura ciclada. O sea, quiere decir que ya sé que es una pentosa, porque tiene 5 carbonos, pero aparte de que es una pentosa, también puedo decir que es un monosacárido porque tiene una sola estructura cíclica. ¿Qué otra cosa puedo decir? Porque es que mírelo, ahí está clarito. Listo, para no perder más tiempo, mire, se lo voy a poner aquí. El enlace doble, ¿dónde se encuentra? El enlace doble con el oxígeno, ¿en un carbono primario o en un carbono secundario? Primario. Si se encuentra en un carbono primario, el grupo se denomina aldehído o cetona. Aldeíno. Aldehído, muy bien. Y si es un azúcar, se denomina como ¿qué? Ribosa, ¿no? No. Tiene una clasificación muy específica. ¿Glucosa? Monosacárido. No, ya monosacárido ya dijimos que era, ya dijimos que es un perdón, una pentosa. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tiene en común este nombre que está aquí con la pentosa? Los nombres, ¿qué tienen en común? El osa. El osa, muy bien. Y si esto es un aldehído, entonces ¿cómo se denominará? Glucosa. Glucosa no, porque la glucosa es de 6 carbonos. Aldehinosa. Ah, muy bien, por ahí lo dijeron, una aldosa. Entonces aquí es donde yo tengo las 2 características, ¿no? Entonces cuando yo voy a hablar de este tipo de estructuras, voy a decir que es una aldosa porque encuentro el grupo aldehído o el grupo ceto o el grupo carbonilo, lo voy a encontrar en el primer carbono. Si lo encuentro en el primer carbono es un aldehído, si lo encuentro en el segundo carbono es una cetona. ¿Listo? Pero entonces, como estoy hablando de los azúcares, todos los azúcares, o por lo menos esas 2 primeras clasificaciones, que es a través del grupo funcional y del número de carbonos, todas ellas van a terminar en osa. Por lo tanto, aquí voy a tener mi estructura que se denomina la aldosa, y si tuviera el doble enlace aquí, pues entonces en el carbono número 2 ya no sería aldosa, sino sería cetosa. Entonces, ojo con esas clasificaciones. Perdón. Ojo con esas clasificaciones. Las aldosas y las cetosas tienen una estructura en donde el grupo carbonilo o el grupo ceto va a estar ubicado o en el primer carbono o en el segundo carbono. En este caso está ubicado sobre el primero, y fíjense que por lo menos aquí me está dando un indicio. Las aldotetrosas, y me está diciendo que la ribosa es derivada de. ¿Listo? La ribosa, entonces, como les venía diciendo, no es un nutriente esencial. O sea, quiere decir que si yo la dejo de consumir o si yo no consumo ribosa por el transcurso de toda mi vida, no me voy a morir ni se va a presentar ninguna enfermedad. Y a pesar de que es un azúcar que es común en los animales y en las plantas,
las fuentes alimenticias, es decir, el que usted consuma proteínas, el que usted consuma cárnicos, el que usted consuma vegetales, el que usted consuma ácidos grasos, no quiere decir que usted vaya a adquirir esencialmente ese tipo de azúcar porque la mayoría de los alimentos no son capaces de proporcionarla. Quiere decir que eso es un proceso metabólico y de síntesis que nosotros realizamos a nivel corporal a través del proceso de replicación del ADN. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. ¿Para qué sirve la ribosa? Entonces, cuando yo estoy hablando del ARN, que es el ácido ribonucleico, pues fíjense que la ribosa lo que me va a permitir es formarme una estructura monocatenaria, quiere decir que no va a tener sino una sola base, que es propia de cualquier tipo de célula procariota, de célula eucariota e incluyendo ciertos tipos de virus. Por ejemplo, en este momento están diciendo que el coronavirus tiene ARN más no tiene ADN. O sea, quiere decir que tendrá esta secuencia de estructuras, esta secuencia de proteínas que van a estar proporcionadas por el ARN, pero como tiene una incapacidad propia para replicarse, por eso es que tiene que ir a infectar otro cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene alguna de estas dos, o el ARN o el ADN. Entonces, fijémonos qué tan importantes son para este tipo de estructuras. Se denomina como como el ácido ribonucleico, porque fíjense que aquí me está representando lo mismo que les decía hace un momento. Tiene el grupo fosfato, tiene el azúcar, que es la ribosa, la cual no perdió el oxígeno porque aquí lo tiene todavía, y se enlaza a una base. ¿Cuáles son las bases del ARN? ¿Qué significa CGAN? Adenina, guatina, citosina y uracilo. Sí, señor, muy bien. Sí, señora, muy bien. El uracilo. Entonces el uracilo es el único que voy a tener ahí y que se va a cambiar por la timina y que también en algunos casos es responsable de los procesos de mutación para la producción de células cancerígenas. Bien, entonces aquí ya tengo mi secuencia de ARN y la secuencia del ARN entonces va a ser de acuerdo a la afinidad del aminoácido con el cual vaya o pretenda formar el enlace. Este tipo de estructuras es una sola hebra sencilla, es decir, hagan de cuenta que es como un cabellito y ese cabellito es no me acuerdo quién tiene el cabello ondulado en el salón. Sarabanda, creo que es una de las que tiene el cabello más o menos ondulado. Es como si usted le arrancara un solo cabello a Sarabanda y ese cabello que tiene ahí ondulado Sarabanda es técnicamente esta misma estructura, solamente que va a estar constituida por el fosfato, por la ribosa y por la base nitrogenada, que es la que necesita formar o es la que permite formar la síntesis de proteínas. Bien, entonces la ribosa es un carbohidrato vital para que el cuerpo también produzca el ATP. ¿Listo? Entonces el ATP, que es el adenintrifosfato, y es un tema, mejor dicho, esta estructura ustedes la van a oír y hasta que, mejor dicho, este periodo les sepa hasta más no poder. Porque este ATP es el que les va a permitir a ustedes, y si se fijan aquí con el cursor que estoy señalando, aquí hay algo que me está diciendo enlace de energía o enlace alto de energía, y este ATP que está aquí pues va a tener técnicamente la misma estructura. Entonces este aminoácido se va a denominar como adenosín, voy a tener la ribosa y voy a tener los tres grupos fosfatos. Fíjense que hay 3 P's, 1, 2 y 3. Cuando yo produzco energía, la energía que voy a tener es el ATP, por eso aquí me está diciendo que hay una elevación de la energía con respecto al enlace, pero cuando yo rompo este enlace de aquí, ¿cuántos grupos fosfatos me quedan? 2. Por lo tanto, en ese caso denominaré otro tipo de estructura, que es la estructura que quedó como producto después de que yo gaste algo de energía corporal, que se denomina el ADP. Entonces recordemos, ATP es la elevación de energía, ADP es la disminución de la energía. ¿Queda claro? Listo. Listo. Entonces, esta estructura, que es el ATP, va a estar constituida, vuelve y juega, por la misma ribosa. Fíjense que la ribosa es muy importante para nuestro cuerpo, a pesar de que nosotros no es necesario que realicemos este proceso de ingesta. ¿Listo? Entonces, la ribosa va a tener entonces otra estructura secundaria que va a ser muy funcional para el cuerpo, que es el ATP. Este ATP va a estar enlazado a una nueva base nitrogenada que se conoce como el adenosín, ¿sí?
y que va a estar enlazado también, fijémonos que en la estructura anterior solamente tenía un grupo fosfato, aquí lo único que voy a tener son dos grupos fosfato, es decir, fíjense que es esta misma estructura de aquí, la que estoy señalando con el cursor, solamente que aquí, en vez de tener un grupo fosfato, voy a tener dos y voy a tener tres. Miren que ese es el mismo cambio de la estructura. Entonces tengo la adenina, tengo el grupo de la ribosa y tengo 1, 2 y 3 grupos fosfatos. De estos 3 grupos fosfatos, cuando yo los tengo los 3 junticos, se denomina como ATP y es lo que me permite a mí realizar cualquier tipo de ejercicio o cualquier tipo de movimiento, porque es una energía en la forma activa. Por eso aquí dice elevación de la energía a través del enlace. Si yo rompo este enlace, es decir, si yo hago esto, lo voy a correr aquí con la lupa para que... no lo puedo hacer con esta lupita. Listo. Si yo lo hago de esta manera y rompo aquí donde se ve amarillo, pues entonces ya no me va a quedar ATP, entonces adenin, trifosfato, sino me va a quedar ADP porque voy a tener dos grupos fosfatos. Mientras que el ATP me produce energía, el ADP lo que hace es gastarme energía. ¿Fui claro con eso? ¿Ahora sí? Listo. Señor, Ya. ahora sí le entendí total. Listo. Entonces, obviamente esto ocurre cuando nosotros realizamos cualquier tipo de ejercicios. Hay unos músculos a nivel corporal que producen, perdón, hay unas células a nivel corporal que producen mayor cantidad de ATP que otros. Por ejemplo, el músculo esquelético es carente de ATP. Los glóbulos rojos son carentes de ATP, es decir, ellos simplemente toman una pequeña proporción, pero porque en el caso de los glóbulos rojos, el mismo glóbulo rojo es consciente que si gasta toda la energía, ese glóbulo rojo va a dejar sin energía al resto del cuerpo, porque este tipo de procesos metabólicos los realizas a través de la metabolización de la glucosa, ¿vale? Entonces, tipos de ARN, tengo cuatro tipos de ARN, uno se denomina el ARN lineal, el otro que es el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN transferente. Cada uno de ellos tiene una función. ¿El lineal cuál es? El lineal es el que se encarga de que tan pronto se divide la célula y queda toda la cadena de ADN seccionada en la mitad, él va a ir y se va a ubicar en cada uno de esos aminoácidos para tratar de realizar una traducción y a través de esa traducción entonces comenzar a copiar el ADN mediante el ARN mensajero. El ARN ribosómico es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a la traducción que él encuentra, entonces él comienza a decir, hey, venga, hay tal secuencia que es, por ejemplo, adenina, citosina, guanina. Entonces traduzca tal aminoácido porque con respecto a esa secuencia usted tiene que dar un aminoácido específico y tiene que iniciar una secuencia de proteínas. Entonces es uno de los patrones más importantes porque le está diciendo al cuerpo, analice a través de ese patrón o de esa secuencia de qué manera es que tiene que empezar a realizar la síntesis de proteínas, y a través del ARN transferente pues los aminoácidos comienzan a unirse, comienzan a aglomerarse, y conforme se comienzan a unir, conforme se comienzan a aglomerar, entonces comienza el proceso de síntesis de proteínas. Entonces fíjense muy bien que aquí es precisamente lo que les está diciendo. Entonces yo tengo el ARN1 que va a ubicar esta secuencia de aminoácidos, y con base en esa secuencia de aminoácidos entonces va a decir, se genera algo que se denomina el anticodón, y a través de ese anticodón inicia todo el proceso de síntesis de proteínas. Entonces, cuando yo estoy viendo el ARN lineal, pues él va a tener casi que esta misma fórmula o casi que esta misma estructura que el ARN mensajero. Luego se va a transformar en el ARN transferente, que es el que me va a empezar a formar o a estructurar ese tipo de proteínas, hasta finalmente llegar al ribosómico, que es el que asocia y es el que me permite a mí producir las proteínas. Y con respecto a esas proteínas, en pleno proceso de mitosis, es decir, en plena interfase, lo que va a comenzar a hacer es a estructurar todos esos organelos que tiene y que son característicos de cada célula. Cada célula, pues como tiene una función específica, pues va a tener organelos más desarrollados que otros. ¿Listo? Entonces, para que hagamos rápidamente así como la alusión, ¿cuál creen ustedes dentro de las siguientes células? ¿Cuál es la función de los lisosomas? General, ¿cuál es la función de los lisosomas? Niños, ¿cuál es la función de los lisosomas?
Si no saben, ¿me pueden decir cuál es la función de los lisosomas? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Bueno, ¿cuál es la función de los lisosomas entonces? ¿Perdón? Degradar los desechos. Degradar los desechos, bueno, si es una parte, básicamente es el sistema metabólico, es el sistema digestivo de la célula. ¿Listo? Si yo tengo un glóbulo rojo, un glóbulo blanco y una célula muscular, ¿cuál tendrá mayor cantidad de lisosomas? La muscular. ¿Cuál es la función de las células musculares? Tienen que ver la pregunta en función de, ¿cuál es la función de la célula muscular entonces? Lisosomas. Ojo, Dala, porque estoy preguntando por los lisosomas y tú me estás respondiendo por los ribosomas. ¿Listo? Ojo, miren, los lisosomas tienen una función muy específica que es liberar una cantidad de enzimas y activar entonces una especie de sistema digestivo a nivel celular. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿será que una célula muscular tendrá la capacidad para liberar enzimas digestivas? No, porque la célula muscular es la que se encarga de los movimientos, ¿no? Claro, entonces se encarga de otra cosa completamente diferente. En el glóbulo rojo, Sí, no sé. ¿cuál es la función del glóbulo rojo? Míralo también en términos de la función. Lo acabé de decir, lo dije hace menos de 10 minutos. La función del glóbulo rojo, ¿cuál es? Transportar oxígeno y nutrientes. O sea que si transporta los nutrientes, ¿será necesario que degrade todos esos nutrientes antes de que lleguen a la célula? Sí, ¿Sí o no? sí, claro, porque cómo cambiar un nutriente con bacterias. No. ¿Quién se encargaría entonces de la bacteria? ¿O quiénes se encargan del sistema de defensas en el cuerpo? ¿Los glóbulos rojos o los glóbulos blancos? Pues si se encargan los glóbulos blancos, entonces ¿cuáles tienen que tener mayor cantidad de... ¿Cuál tendrá que tener mayor cantidad de lisosomas? ¿El glóbulo rojo o el glóbulo blanco? El glóbulo blanco porque es el que tiene que digerir precisamente esas bacterias que acaba de mencionar la compañera. ¿Listo? Entonces, ojo, los glóbulos blancos tienen mayor cantidad de lisosomas. En consecuencia, al tener mayor cantidad de lisosomas, ellos son los que se encargan de realizar el proceso de fagocitosis cuando ocurre algo como lo que acaba de mencionar la compañera. Entró una bacteria, entró el coronavirus. Entonces, ¿a quién le toca actuar? Pues al glóbulo blanco, porque el glóbulo rojo tiene la función de transportar. Él solamente sabe que en su transporte, lleva oxígeno, que recoge el dióxido de carbono para llevarlo a los pulmones y también lo elimina por ese medio, y que también tiene que pasar por los riñones para eliminar todos los desechos que dejan el resto de las células y eliminarlos por medio de la orina. Entonces, ahí es donde va ocurriendo ese tipo de procesos. Cuando yo analizo esta circunstancia, entonces digo, bueno, listo, si el glóbulo rojo es simplemente de transporte y el glóbulo blanco es de las defensas, entonces ese glóbulo blanco, que es una célula especializada, pues tiene que tener un mayor número de organelos que le permitan digerir otro tipo de agentes, como los virus o como las bacterias. ¿Bien? Entonces ahí es donde voy a tener esa secuencia de proteínas. ¿Qué quiere decir? Que un glóbulo blanco va a producir más proteínas digestivas que el glóbulo rojo. ¿Sí me hice entender con eso? A ver, los lisosomas se encargan de degradar cualquier tipo de microorganismo que no sea benéfico para el cuerpo.
¿Cuáles son ese tipo de microorganismos? Pues son los virus y son las bacterias. Son unas especies parasitarias incluso que puedan existir a nivel corporal. Entonces, ese tipo de glóbulos rojos, ese tipo de glóbulos blancos, como esa es su función, pues ellos ¿qué es lo que tienen que desarrollar potencialmente? Tienen que desarrollar un sistema digestivo más agresivo, que esté más dotado de lisosomas, que son los organelos encargados de liberar toda esa cantidad de enzimas, para que tan pronto encuentren un organismo de esos que es ajeno y que puede ser dañino para el cuerpo, ellos automáticamente entren, lo ataquen y lo digieran. Por eso tienen que tener mayor cantidad de enzimas, ¿sí? Pero si ocurre lo contrario, que lo va a tratar de atacar un glóbulo rojo, pues el glóbulo rojo simplemente tiene otra función, que es la función de transporte. ¿Será que ese glóbulo rojo podrá entrar a atacarlo, sabiendo que no tiene lisosomas? No, señor. No, pues obviamente no puede. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el momento en el que se están formando ese tipo de células, pues hay unas células que van a tener que aumentar la producción de ciertas proteínas, como en el caso de los glóbulos blancos, y habrán otros que por su función tendrán entonces ausencia de ese tipo de proteínas. Analicémoslo desde el siguiente punto de vista. Les acabo de decir, los glóbulos rojos, ellos no tienen tanta facultad para producir ATP. Y el organelo que produce más ATP a nivel corporal, a nivel celular, son las mitocondrias. O sea que los glóbulos rojos serán carentes o tendrán altas unidades de mitocondrias. ¿Cuál de las dos creen? Tienen altas. Pero si no produce ATP, el ATP se produce en la mitocondria. O sea, partamos de ese hecho. Y el glóbulo rojo es de las células que menos produce ATP. O sea que quiere decir que esa célula tiene dentro de su estructura altas cantidades de ribosomas, o tiene bajas cantidades de ribosomas. Entonces tiene bajas. Tiene bajas porque no es que casi no produce ATP. Quiere decir que él casi no va a tener ribosomas. ¿Listo? ¿Quién se encarga de darle esa cualidad? Glóbulos blancos. No, ¿quién se encarga de darle esa cualidad a la célula? La mitocondria. No, El ADN y el ARN. el ARN, porque el ADN es el mismo para todos, para todas las células. Solamente que el que le da la característica para que produzca más proteínas en una célula que en otras, ¿quién va a ser? El ARN, porque él es el que va a definir. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, entonces aquí ya tenemos algo de lo que les había mencionado a ustedes, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido débil, es dentro de los considerados ácidos tampones o ácidos que pueden generar unas sustancias denominadas buffer, es decir, que tiene una constante de equilibrio que es relativamente neutra. Por eso ustedes ven que en la constante de equilibrio que les está mencionando aquí, tiene aproximadamente 4.6.2 por 10 a la menos 8, que es la disociación más importante que yo puedo tener. Está muy cercana al 7 en la escala de pH, por eso ella casi no va a tener consecuencias a nivel corporal. ¿Listo? Entonces es importante porque ella me va a permitir generar como una regulación también en los procesos biológicos. A pesar de su carácter ácido, no es tan agresivo ni es tan peligroso para el cuerpo. Tenemos las bases nitrogenadas. Dentro de las bases nitrogenadas denomino unas que se conocen como las púricas y las pirimídicas. Entonces aquí voy a tener este tipo de estructuras, y entonces recordemos que este tipo de ácidos nucleicos son estructuras o se denominan bases nitrogenadas por la presencia del grupo NH2. ¿Listo? Fíjense que aquí tengo un NH2, aquí tengo N, aquí tengo N, allá tengo N, aquí también tengo N, 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 N. Entonces, fíjense que tengo varios grupos denominados NH2, pero ese es el grupo más activo de toda la estructura. Dentro de las estructuras pirimídicas voy a tener aquellas que tienen una sola estructura cíclica. Y las purinas o las púricas voy a tener entonces dos estructuras cíclicas. Entonces devolvámonos un momentico. Estas serán entonces ¿qué? ¿Pirimídicas o púricas? Mírelas. ¿Cuáles serán estas? Profe, ¿puedes volver a la imagen
Recuerdo, pirimidinas, un solo ciclo. Pirimidina sería. Muy bien, son pirimidinas o pirídicas. ¿Listo? Y estas serán las púricas o purinas. O sea que quiere decir que ese nombre de purinas que le ponen a las comidas entonces están principalmente constituidas ¿de qué? De bases nitrogenadas que les van a permitir a los perritos alimentarse de una manera entre comillas adecuada. ¿Listo? Digo entre comillas porque no estoy tan de acuerdo, pero ya hoy en día lo hemos convertido en una necesidad para ellos. Entonces, bueno, entonces aquí están los tipos de enlaces que forman. Ya sabemos que son enlaces de tipo covalente. Dentro del video les especifico entonces que los enlaces de tipo covalente son enlaces en donde se comparten y la mayoría de estructuras orgánicas son enlaces de tipo covalente. ¿Listo? La doble hélice del ADN, entonces aquí ya vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que ocurren este tipo de interacciones. Entonces, bueno, ya terminamos entonces con esta diapositiva. Entonces, en esta base, en estas, digamos, en esta secuencia de ADN, entonces me voy a dar cuenta que las bases nitrogenadas presentan una serie de interacciones, es decir, una pirimidina se va a unir con una base púrica, pirimidina, base púrica, se van a unir las dos a través de una especie de puente que van a generar ellas por su centro activo. Entonces, fíjense que aquí me está representando que la adenina, le voy a ampliar la imagen, que la adenina está enlazada con la timina, y si me voy más para abajo, me va a decir que la citosina va a tener una afinidad con la guanina y viceversa. Como tienen ellos esta secuencia de afinidad, entonces aquí voy a tener esta unión de esta estructura, que es una base púrica, con esta base que es pirimídica, y siempre voy a tener la misma unión entre ambas. Entonces fíjese, una pirimidina por una púrica. Aquí en la parte de arriba tengo una adenina con una timina, aquí en la parte de abajo tendré una citosina con una guanina, aquí tendré nuevamente adenina con timina y nuevamente vuelvo a tener guanina con citosina. Entonces, esos son los pares y esas son las formas en las que ellos van a formar el enlace. Todas esas bases nitrogenadas entonces van a encontrar a un oxígeno para poder formar el enlace y a través de ese enlace estérico que están formando es que tiene cavidad del que usted pueda sintetizar su cadena de ADN y que esté guardado y regadito por todo el resto de su cuerpo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Bueno. Listo. Entonces, ya siendo las 10:34 entonces de la mañana, entonces muchachos, se pueden retirar para que vayan uniendo, vayan llegando a las clases. No sé entonces quién habrá. Entonces, bueno, listo, entonces pónganle mucho cuidado. Nos vemos hoy nuevamente, ¿a qué horas? Hoy nuevamente tenemos clase. Creo que es la última. A las 2. A las 3 a las 2 de la tarde nuevamente tenemos clase. Vale, entonces a las 2 de la tarde volvemos a hablar nuevamente y nos volvemos a encontrar. Y nada, pues seguimos ahí, continuamos nuevamente en contacto para ver qué dudas o qué dificultades tiene. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos entonces, mucho juicio. Por favor, vean los videos. Yo les dejo el material es para que ustedes los vean. Si no, no tiene ningún sentido que les envíe a ustedes un material. Lo importante, y recuerde que aquí lo mejor que puede hacer usted es traer las dudas. Si usted trae las dudas, créame que de aquí en adelante vamos a tener cualquier cantidad de cosas por resolver y cosas por solucionar. Dejando a un lado el tema del ICFES, porque finalmente no sabemos si el ICFES, qué vaya a pasar con ustedes. Ya por lo menos ya salió un decreto anunciando que no se sabe si para ustedes vaya a haber ICFES, pero por lo menos para calendario B ya tomaron la decisión de decir que no es un requisito para ingresar. Pero lo más importante es que por si sí o por si no, estemos completamente preparados, y este tema de bioquímica es muy importante porque se los van a preguntar bastante. ¿Listo? Entonces, por favor, salgan, vayan a su otra clase y nos estamos viendo entonces a las 2 de la tarde. Entonces, mucho juicio. Nos vemos ahorita. Vale, Tenga buen día. listo. Lo mismo. Chao. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao. Igualmente.